Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de Física 2. Bueno, dentro de las aplicaciones que tiene el teorema de Bernoulli, existen varias aplicaciones, pero vamos a ver los más principales. Una de ellas es el teorema de Torricelli. Bien, para definir este teorema de Torricelli, vamos a basarnos en este envase como referencia, ¿no es cierto?, donde asumimos de que existe una cierta cantidad de líquido hasta esta altura. Y vamos a tomar en cuenta una pequeña abertura precisamente a una cierta profundidad debajo del nivel de líquido. Asumimos que el orificio está precisamente en este punto, ¿no? Y obviamente por este punto va a fluir este líquido, ¿no? Ahora, vamos a elegir dos puntos para el teorema de Bernoulli. Un primer punto definido en el nivel del líquido y el otro punto va a estar justamente en la parte de la salida del líquido por el orificio que están asumiendo es pequeñito, ¿no es cierto? Entonces, aplicando el teorema de Bernoulli entre los puntos 1 y 2, vamos a tomar en cuenta nuevamente esta formulita, basado, recordamos, en la conservación de la energía, donde presión 1 más densidad, gravedad, altura 1, más un medio, la densidad, velocidad 1 cuadrado, es igual a la presión 2 más densidad, gravedad, altura 2, y más un medio, la densidad multiplicada por la velocidad 2 al cuadrado. Lo que se pretende calcular, o más bien definir mediante este teorema, es la velocidad de salida del líquido, ¿verdad? O sea, esta velocidad 2. Ahora, realizando algunas consideraciones en esta formulita, o más bien esta ecuación del teorema de Bernoulli, notamos de que las presiones P1 y P2 van a ser las mismas, ¿no? Es decir, va a ser igual a la presión atmosférica, P sub 0. Porque acá notamos nuevamente de que están expuestos a la atmósfera, es decir, el nivel del líquido, y también acá en la parte de salida del líquido. Por lo tanto, estas presiones son iguales a presiones atmosféricas. Por otro lado, también se hace notar de que la altura, en este caso H1, esta altura H1, relacionado del punto 1 con respecto a la línea de referencia, va a ser directamente H, esta altura. Pero ¿qué pasa con la altura H2? Justamente en la línea de referencia va a ser 0, ¿verdad? Por otro lado, la velocidad, en este caso, en 1 es esto, perdón, es la velocidad 1, ¿no es cierto? Ustedes se imaginarán, fíjense, de que si acá tenemos una abertura pequeñita, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad con la cual va bajando el líquido va a ser muy pequeña, ¿verdad? Comparando con la velocidad que va a salir el líquido por esta abertura, ¿no? Entonces, por eso que como es pequeñito esta velocidad de bajada, digamos, del líquido, como es muy pequeñita comparado con la que sale el líquido por esta abertura, entonces estamos tomando en cuenta que esta velocidad es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, con esas consideraciones, en nuestra fórmula del teorema de Bernoulli, presión 1 con presión 1 va a ser posible simplificar, ¿no? Por otro lado también, en este caso, esta relación de un medio densidad, velocidad 1 al cuadrado, directamente se va a hacer 0, porque estamos asumiendo de que la velocidad precisamente con la cual baja el líquido, ¿no es cierto?, es aproximadamente 0, ¿no? Por otro lado, densidad de gravedad H2, este término también directamente se va a hacer 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda densidad, gravedad, altura, ¿sí? En el lado izquierdo. En el lado derecho nos queda un medio densidad, velocidad 2 al cuadrado. Nos queda esta expresión, ¿no es cierto? Esta expresión, entonces, simplificando las densidades que están en ambos miembros, nos va a quedar nada más que gravedad, altura en el lado derecho, nos queda un medio, ¿no? Perdón, acá le falta el 2, ¿no es cierto? Un medio, o sobre 2, como ustedes quieran. Pero acá, a ver, acá hay que hacer algún arreglo. ¿Sí?
Entonces esto va a ser igual, una vez eliminada la densidad, directamente va a ser igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Ahora existe. ¿De acuerdo? Entonces, despejando esta velocidad 2, que es el que queremos en este caso conocer, una formulita para esta velocidad 2. Entonces, este 2 lo pasamos al otro lado a multiplicar, va a ser 2 veces gravedad de altura, y con velocidad 2 está elevado al cuadrado, directamente al otro lado pasa con raíz cuadrada. Esta es la fórmula que se utiliza en muchos ejemplos, ¿no es cierto? Pero aplicando el teorema de Torricelli, ¿no? O sea, la velocidad de salida del líquido va a estar directamente en función, en este caso, de la altura h. ¿Qué significa eso? De que a mayor profundidad, mayor velocidad de salida, ¿no? ¿Qué significa eso? De que si este huequito lo hacemos más abajo, más abajo, más abajo, ¿no es cierto? El líquido obviamente va a salir con mayor velocidad. Y acá nos indica pues en esta forma. Bien, para aclarar este teorema, vamos a analizar este ejemplo donde acá se considera un depósito de líquido que tiene esta forma, ¿no es cierto? Acá está un líquido de densidad, vamos a indicarlo, pero a una cierta profundidad h, con respecto al nivel del mar, en este plano inclinado, vamos a tomar en cuenta que se realiza una pequeña abertura, ¿no? Imagínense de que aquí existe un pequeño taponcito, existe un tapón, inmediatamente retiramos este tapón, ¿qué pasa con el líquido? El líquido va a fluir de esta manera, ¿no es cierto? Y va a realizar esta trayectoria, ¿verdad? Ahora, lo que se pretende calcular es cómo calculamos esta altura máxima alcanzada por el líquido. ¿De acuerdo? Ahora, los datos con los cuales vamos a trabajar, se va a conocer esta altura h, o sea, la profundidad a la cual se realiza el hueco. Asumimos que es 2 metros. Por otro lado, también este ángulo del plano inclinado, vamos a tomar en cuenta que es 50 grados. ¿No es cierto? Bien, haciendo la solución, en este caso, vamos a elegir 2 puntos para aplicar el teorema de Bernoulli. Y estos 2 puntos que elegimos va a ser el punto de la abertura, o del huequito, y el otro punto que vamos a elegir justamente va a ser la parte de altura máxima que alcanza el líquido, ¿no es cierto? Entonces, Bernoulli entre puntos 1 y 2. Recordando nuevamente la fórmula, presión 1 más densidad, gravedad, altura 1 en este punto, más un medio densidad, velocidad 1 cuadrado, va a ser igual a la presión en este punto 2, más densidad, gravedad, altura 2, y más un medio, la densidad multiplicada por la velocidad 2 al cuadrado. Pero acá nuevamente vamos a realizar las siguientes consideraciones, ¿no es cierto? De que las presiones en los puntos 1 y 2 van a ser las mismas. ¿Por qué van a ser las mismas? Porque nuevamente están expuestos a la presión atmosférica, el P sub 0. Por otro lado, esta altura H1, es decir, tomada en cuenta justamente en esta línea de referencia, va a ser 0. ¿No es cierto? Por otro lado, esta altura H2, ¿no? En el punto 2 precisamente, va a ser igual directamente a la H mayúscula. O sea, a la altura H que queremos en este caso calcular. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, realizando esas consideraciones, nuestra fórmula del teorema o nuestra ecuación del teorema de Bernoulli se va a transformar de la siguiente forma, ¿no? Es decir, estamos eliminando presión 1, presión 2, también estamos eliminando en este caso este elemento, ¿no? Directamente esto va a ser 0, ¿no es cierto? Y también por otro lado, bueno, este término se elimina y nos queda simplemente densidad de gravedad, esta va a ser H minúscula. Entonces, lo que nos quedaría es, por tanto, decimos la siguiente fórmula. Un medio, ¿verdad? Un medio, densidad, velocidad, 1 al cuadrado. Esto va a ser igual, presión 2 eliminado a densidad, gravedad, altura, ¿no es cierto? Y más el 1 medio, densidad, velocidad, 2 al cuadrado.
Entonces, el teorema de Bernoulli, obviamente, la ecuación nos quedaría de esta forma, ¿verdad? Ahora bien, si vamos ordenando esta relación, ¿no es cierto? Y de ahí notamos que vamos a poder obtener lo siguiente. Pero antes, ¿qué tal si densidad eliminamos en los tres términos? Entonces acá vamos a tener velocidad 1 al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a gravedad por altura más velocidad 2 al cuadrado sobre 2. ¿Verdad? Nos queda entonces de esa forma. Entonces, despejando la altura h de esta relación, ¿no es cierto? Despejamos esta altura h. Este término lo pasamos al otro lado, hacemos una relación. En este caso también va a pasar con signo negativo. Entonces, la fórmula para calcular esta altura h va a estar dada nada más que por velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Y dividido en este caso entre 2 veces la gravedad, ¿no? Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular precisamente esta altura máxima que alcanza el líquido, ¿no es cierto? Llamaremos ecuación 1. Ahora bien, una vez conocida ya esta formulita, ahora ¿cómo llamamos velocidad 1 y velocidad 2? Entonces, velocidad 1 precisamente por Bernoulli, ¿no es cierto? Perdón, por Torricelli. Entonces vamos a poder hallar con la formulita que ya hemos mostrado, de que esta velocidad 1 es igual a 2 veces gravedad altura. ¿Verdad? ¿No es cierto? Para calcular, les repito, esta velocidad 1, acá. Esta velocidad 1. ¿Sí? Entonces, esta velocidad 1, reemplazando datos, va a ser igual a 2. Gravedad G, vamos a considerar 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y multiplicado por la altura h. Y esa altura h precisamente es 2 metros. Entonces, haciendo esta operación, analizando unidades, el resultado nos va a dar el metro sobre segundo. ¿Sí? Entonces, multiplicamos 2 por 9,8 multiplicado por 2 y sacamos su raíz cuadrada. Ustedes también pueden calcular, no sé si están de acuerdo conmigo, este resultado es 6.26 metros sobre segundo. ¿Sí? Por lo tanto, ya tendríamos calculada esta velocidad. Ahora, ¿cómo calculamos esta velocidad 2? Justamente en la parte de altura máxima. ¿No es cierto? Pero esta velocidad 2, como ustedes notarán, va a ser lo mismo indicar, ¿no es cierto? Esta componente, ¿no? Ustedes saben que por problemas de movimiento parabólico, ¿qué pasa con estas componentes de esta velocidad? Va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. En este caso nos interesa la componente en el eje X, ¿no es cierto? Es el B1X. Y esa B1X, esta B1X, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual directamente a la velocidad 1, recordando conceptos de vectores, multiplicado por el coseno de 40. Bueno, alguien me dirá, ¿y por qué ha colocado directamente 40 acá? ¿No? Así darse cuenta, ¿no? Si este ángulo alfa es 50 grados, estamos hablando de 50 grados, pero este ángulo alfa ustedes notarán que se repite acá, ¿verdad? Es decir, acá también va a estar el alfa, 50 grados. Pero como acá tenemos un ángulo recto, es 90 grados, ¿no es cierto? Si este lado tenemos 50 grados, este lado vamos a tener 40 respecto al horizontal. ¿Sí? Entonces, por eso que directamente he colocado en este caso 40 grados. ¿No? Y obviamente ese ángulo nos sirve para calcular la velocidad precisamente en el eje X. Pero ahora, recordando siempre conceptos de movimiento parabólico, ¿no? La parte de cinemática. Esta velocidad V1X, en un movimiento parabólico, es igual a la velocidad 2. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, esta V1x también es igual a la velocidad 2. Entonces, lo cual significa que en este caso, ¿no es cierto?, la velocidad 2 va a ser igual nada más que a velocidad 1 multiplicado por el coseno de 40 grados. O también, dicho de otra manera, velocidad 1 es igual a 6.26, estamos hablando en metros sobre segundo, multiplicamos por el coseno de 40 grados. De esta manera, vamos a calcular esta velocidad, en este caso 2. ¿De acuerdo? Ahora, si acá hacemos esta multiplicación, coseno de 40 grados multiplicado por 6,26. Ustedes pueden hacer este cálculo. ¿Cuánto les da el resultado? A ver, vamos calculando. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 4,79. ¿Está bien ese valor? ¿Sí? Entonces, ustedes también vayan calculando y vayan verificando estos datos, ¿no? Por lo tanto, una vez ya que se ha calculado velocidad 1 y velocidad 2, entonces podemos empezar ya en la ecuación 1, ¿no? O en la fórmula más bien, ya despejada para calcular esta altura máxima alcanzada. Esto significa eso de que en vez de la B1, el resultado que hemos hallado es, bueno, para calcular la altura h, ¿no? Velocidad 1 es 6.26 metros sobre segundo, elevado al cuadrado, menos nos dice velocidad 2. Velocidad 2 es 4,79 metros también sobre segundo, elevado al cuadrado. Y dividido entre 2 veces la gravedad, es decir, la gravedad vamos a considerar 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, realizando esta operación, analizando unidades, ustedes notarán de que simplificando unidades, ¿no es cierto?, este resultado nos va a dar en metros. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuánto de este valor pueden calcular? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 0,83 metros. O también lo cual significa 83 centímetros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta va a ser la altura alcanzada, ¿no es cierto?, precisamente por este líquido, al salir por esta abertura. ¿Sí? Va a salir de esta manera, ¿no es cierto?, y va a realizar esta trayectoria. ¿De acuerdo? De esa forma, aclaramos también la utilización, en este caso, de este teorema de Torricelli, la cual principalmente está dada por esta formulita, ¿no? 2 veces gravedad multiplicada por la altura h. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver una otra aplicación del teorema de Bernoulli. En este caso, nos vamos a referir al medidor de Venturi. Al medidor de Venturi, ¿no? Entonces, acá indico inciso B, estamos en las aplicaciones del teorema de Bernoulli. Coloco medidor de Venturi. Venturi es un instrumento que sirve para hallar o para calcular la velocidad de los líquidos. Obviamente que circulan por una tubería, ¿no es cierto? Entonces acá decimos, permite calcular de manera puntual siempre, permite, decimos, calcular, ¿no es cierto?, la velocidad de los líquidos. La velocidad, indicamos, de los líquidos. La velocidad, decimos, de los líquidos. Para ello vamos a basarnos en una tubería donde se tiene una parte ancha y una parte, en este caso, estrecha. Bueno, algo así más o menos, ¿no?
Bueno, se presentamos de esta manera, algo así. Bueno, de esta forma, ¿no? Entonces vamos a conectar un manómetro entre estos dos puntos de la tubería. Y el manómetro que vamos a conectar lo vamos a representar de esta forma precisamente. Bueno, algo así. ¿No es cierto? Este es un manómetro. ¿Sí? Ahora, por otro lado, vamos a considerar de que se tiene una línea de referencia, esta va a ser esta línea de referencia, la cual justamente pasa por el centro de la tubería, llamaremos referencia, por donde más bien está fluyendo un determinado líquido, ¿no? Este líquido que va fluyendo por esta tubería, bueno, algo así más o menos, representamos. Ahora, también vamos a considerar en este caso una cierta área. Acá vamos a tener una área en esta parte de la tubería. Llamaremos área 1, ¿no? Y también acá vamos a tener una otra área. Llamaremos una área 2 en la parte estrecha. ¿Sí? Bueno, espero que se note. Este es el área 2, les decía. Y este es el área, les indico 1, ¿no? O sea, toda esta área, ¿verdad? En la parte ancha. Y también toda esta área, llamamos área 2 en la parte estrecha. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué pasa en el manómetro? En el manómetro existe un líquido, precisamente llamado líquido manométrico, ¿no es cierto? El cual, cuando está pasando ya el líquido, sufre un desnivel. Este es el líquido manométrico, ¿no? Obviamente con una cierta densidad. Antes indicamos de que la densidad del líquido con la cual va pasando por esa tubería, vamos a indicar que es de densidad en este caso Rho, ¿sí? Y acá esta densidad indicamos es Rho', ¿no? Les repito, estas dos densidades no son las mismas, ¿no? Este es un líquido diferente al que está pasando por la tubería, ¿no es cierto? Pero también ustedes pueden darse cuenta de que el líquido que va pasando por la tubería se va a introducir también a esta parte de el manómetro, ¿sí? Ahora, considerando esta figura, vamos a tomar en cuenta también los siguientes aspectos, ¿no? Es decir, en la parte ancha se va a tener una velocidad de 1 y en la parte estrecha se va a tener también una cierta velocidad 2. Ahora, con respecto a este punto, ¿no? En relación al manómetro, vamos a tomar en cuenta este punto de acá, también basándonos en la línea de referencia y también en este punto, ¿no es cierto? En esta parte de la tubería, bueno, va a tener en este punto, indicaremos una presión 1, acá también va a tener una presión en la parte estrecha, ¿no? Una presión 2, ¿no? Además, la altura, fíjense, en esta parte de la tubería, es decir, desde la línea de referencia siempre hasta acá, ¿no es cierto? Hasta este nivel, voy a considerar una altura H1. Y la altura en el lado derecho del manómetro, desde acá hasta este nivel, lo consideramos una altura H2. Ahora, ¿qué pasa con el líquido manométrico? Ustedes podrán notar de que se va a desnivelar una cierta altura, llamaré esta alturita, ¿no? Una altura, en este caso, altura H. ¿No es cierto? En los experimentos que se realizan en laboratorios de física, esta altura H es bien importante conocer, ¿no? Porque en base a ello se va a poder, obviamente, obtener resultados ya en forma práctica, ¿no es cierto? Entonces, considerando esta situación, la fórmula que se obtiene es la siguiente. Fíjense, la velocidad 1, ¿no? Está definida mediante la siguiente relación. Está dada, en este caso, por
dos veces gravedad multiplicada por la altura h. Esto es igual a la densidad del líquido manométrico menos la densidad que pasa por este conducto, dividido en este caso entre la densidad del líquido que va circulando, ¿no es cierto? Y además multiplicado en este caso por la relación de áreas. Es decir, en este caso se considera área 1 al cuadrado menos el área 2 al cuadrado. ¿Verdad? Y además multiplicado ya fuera de la 6, multiplicado en este caso por el área 2. Esta es la formulita para calcular la velocidad precisamente por la parte ancha de la tubería. Ustedes notarán que está en función de las áreas, esta área A1, esta área A2, y también esta función, en este caso, de las densidades, ¿no? La densidad del líquido que pasa por este conducto y también la densidad del líquido manométrico. Por ese caso, acá les indico, es la densidad del líquido manométrico, ¿no es cierto? Densidad del líquido manométrico, ¿verdad? Pero el dato más importante, como les decía, es esta alturita H. Esta altura H es bien importante, ¿no es cierto? Medimos con toda presión esta altura H y vamos a tener un mejor resultado de la velocidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otro lado, ¿cómo calculamos la velocidad en la parte estrecha? A ver, decimos entonces, velocidad, indico, en la parte estrecha, ¿no? La velocidad en la parte estrecha vamos a poder calcular aplicando la ecuación, en este caso de la continuidad, la cual podemos representar, fíjense, como área 1, velocidad 1, esto es igual a área 2, velocidad 2. Entonces, de esta relación despejamos velocidad 2, y esta velocidad 2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual nada más que al área 1 multiplicado por velocidad 1, ¿verdad? Dividido en este caso entre el área 2. Entonces, como velocidad 1 vamos a conocer con esta formulita, y generalmente área 1 y área 2 son datos en varios problemas, ¿no? Y ya vamos a poder calcular esta velocidad, en este caso 2. ¿De acuerdo? Pues por lo tanto, estas son las fórmulas que nos van a permitir calcular la velocidad del líquido que fluye precisamente por este conducto, ya sea en la parte ancha del conducto o de la tubería, como ustedes quieran, y también en la parte estrecha de la tubería. Además, decimos de que los caudales, hablando ya de los caudales en la parte ancha, en la parte indicaremos ancha y estrecha, diremos, y estrecha, son las mismas. Indicamos son las mismas. ¿Qué indica eso? De que el caudal en la parte ancha va a ser igual al caudal en la parte estrecha, ¿no? A ver, para ello vamos a aclarar con los siguientes datos, las cuales vamos a aplicar en las formulitas que ya las conocemos. A ver, de la siguiente forma, ¿no? A ver, decimos entonces, con los datos. Con los datos. En este caso vamos a tomar en cuenta de que el área 1 va a ser conocido. El valor que tomamos en cuenta inmediatamente, vamos a asumir que sea de 12 centímetros cuadrados. Hablamos de área. Área 2 también va a ser conocido, en este caso en la parte estrecha. Y vamos a asumir que es, por ejemplo, 4 centímetros cuadrados. Por otro lado, también vamos a asumir conocido esta alturita H, el desnivel del líquido manométrico.
Y esta altura vamos a asumir que es de 8 centímetros, por ejemplo. ¿Sí? Bien, con estos datos, fíjense, decimos velocidad en la parte ancha, ¿no? Estamos tomando en cuenta esta misma figura. En la parte indicamos ancha, ¿no? Vamos a aplicar la formulita que se ha mostrado de que velocidad 1 es igual a 2 veces gravedad multiplicada por la altura h. Acá la densidad del líquido manométrico menos la densidad del líquido que pasa por el conducto, ¿no es cierto? Y vamos a dividir en este caso entre la densidad del líquido que circula, área 1 al cuadrado, menos en este caso área 2, indicamos también al cuadrado, ¿verdad? Toda esta expresión en una raíz cuadrada, y vamos a multiplicar en este caso por el área 2, ¿sí? Pero acá vamos a tomar en cuenta también la densidad de los líquidos, ¿no es cierto? Además, con los datos, digamos, ¿no? Complementando los datos. Además, decimos con los datos. Vamos a tomar en cuenta la densidad del líquido que fluye, ¿no es cierto? Por este conducto. Vamos a asumir que es agua. Y la densidad del agua es un gramo, ¿verdad? Sobre centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la densidad del líquido manométrico. O sea, este líquido que está en el manómetro. Vamos a tomar en cuenta de que es el del mercurio. Con el mercurio se hace más experimentos en este caso. Entonces, esta densidad del mercurio, como ustedes recordarán, es 13,6, ¿verdad? Pero en gramos también sobre centímetro cúbico. Entonces, por lo tanto, ya vamos a poder reemplazar estos datos, ¿no es cierto? Y vamos a obtener, ¿no? Decimos entonces, reemplazando esta formulita, de que la velocidad, en este caso 1, o sea, en la parte ancha, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 veces. Fíjense, acá vamos a trabajar directamente con gramos y centímetros, ¿no? Y también obviamente segundo. Sabemos que la relación de la gravedad es 9,8, pero en metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Y si llevamos en este caso, gravedad es metros sobre segundo cuadrado, si llevamos a centímetro sobre segundo cuadrado, va a ser igual a 980, ¿no es cierto?, centímetros sobre el segundo cuadrado. Multiplicamos por esta altura h, pero nos indica que es 8 centímetros. Pero además, las densidades. Densidad, en este caso del líquido manométrico, nos indica que es 13,6, ¿no es cierto?, menos la densidad del líquido que pasa por la tubería. Estamos asumiendo que es agua, ¿no es cierto?, es 1. Pero está en unidades de gramos sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Y vamos a dividir entre, aquí estamos dentro de una 6, ¿no? Enseguida copiamos, tomamos en cuenta las 6. Densidad del líquido que pasa, otra vez va a ser 1, en este caso gramos sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Ahora bien, acá se tiene las áreas, pero área 1 nos indica que es 12 centímetros cuadrados, ¿no es cierto?, elevado al cuadrado, según la formulita, menos el área 2. Y esta área 2 también es un dato, acá colocamos 4 centímetros al cuadrado, pero a la vez también elevado al cuadrado. Y todo en una raíz cuadrada. Entonces, toda esta expresión está en una raíz cuadrada, ¿verdad? Y además, vamos a multiplicar por el área 2. Y esa área 2 nos indica que es 4 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, ya vamos a poder realizar este cálculo. ¿No es cierto? A ver, de esa forma vamos a hallar la velocidad 1. ¿No? Entonces vamos haciendo todo este cálculo. Ustedes pueden hacer también, si tienen una calculadora cerca, ¿no es cierto?
Y el resultado que vamos a obtener va a ser en unidades de centímetro segundo, ¿no? Haciendo la simplificación de unidades, etcétera, ¿no es cierto? Tiene que darnos en unidades de centímetros sobre segundo esta velocidad, ¿sí? El resultado que yo obtengo, no sé si ustedes también, ¿no? Es de 157.15 o 15 centímetros sobre segundo. De manera que con esta velocidad estará circulando el líquido, les repito acá, por la parte ancha de la tubería. Estamos hallando el B1. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo hallamos la velocidad en este caso en la parte estrecha? ¿No? Esta parte voy a borrar. La velocidad en la parte estrecha se puede calcular con esta formulita, ¿verdad? ¿Sí? Tomando en cuenta la ecuación de la continuidad. ¿No es cierto? Entonces, indicamos de que por ecuación de la continuidad, bueno, acá coloco, ¿no? Por ecuación, indico, de la continuidad. Entonces, esta ecuación, como recordamos, está dada por área 1, velocidad 1, esto es igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, como queremos calcular esta velocidad 2, la fórmula va a ser área 1, velocidad 1 dividido entre el área 2. Por lo tanto, esta velocidad 2, reemplazando datos, va a ser igual al área 1. Pero esa área 1, como dato tenemos 12 centímetros cuadrados, multiplicado por la velocidad 1, el que ya hemos calculado, es equivalente a 157.15, ¿verdad? 0.15 en centímetros sobre segundo. Y a la vez vamos a dividir, ¿no es cierto?, entre el área 2. Pero esa área 2 es 4 centímetros al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, acá simplificamos centímetro cuadrado, y el resultado va a estar en centímetros sobre segundo. Bueno, si ustedes realizan este cálculo, esta parte lo vamos a dar, ya vamos a poder también obtener esa nueva velocidad. ¿No es cierto? A ver, entonces, haciendo estas operaciones, el resultado va a estar expresado también, esta velocidad 2, en unidades de centímetro sobre segundo. ¿Vamos a ver? ¿Pueden calcular? 12 por 157,15 dividido 4. ¿Cuánto de ese valor? No sé si están de acuerdo conmigo. 471 punto, o coma, como ustedes quieran, 45, ¿no? 45 centímetros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la velocidad con la cual este líquido va a fluir, en este caso, por la parte estrecha de esta tubería. Y obviamente acá se nota de que la velocidad en la parte estrecha es mayor a la velocidad en la parte ancha, ¿no? En la parte ancha hemos obtenido 157.15. En la parte estrecha, 471.45. Ahora bien, para acabar este ejemplo, también analizaremos caudales, ¿no? Por ejemplo, decir caudal en la parte ancha. Caudal en la parte ancha, obviamente de la tubería. Es decir, en toda esta parte, ¿no? Entonces, bueno, voy a tomar en cuenta como caudal 1. Y este caudal 1 va a ser igual a velocidad 1 multiplicada por el área 1. Entonces, como conocemos estos datos, velocidad 1
Esa velocidad 1 está dada por 157, ¿verdad? Punto 15 centímetros sobre segundo. Multiplicamos por el área 1, es decir, multiplicada por 12 centímetros cuadrados. Por lo tanto, este caudal en la parte ancha va a estar en unidades de centímetro cúbico sobre segundo. ¿Cuánto es esa operación? 157.15 por 12. A ver, no sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 1885 y con decimales, en este caso 8, ¿no? Yo también en este caso 8. ¿Da ese valor? Ustedes también pueden ir comprobando, ¿no? Bien, también podemos calcular el caudal en la parte estrecha, ¿no es cierto? Entonces acá indico caudal en la parte estrecha. Caudal indicamos en la parte estrecha, de la tubería, obviamente. ¿Sí? Es decir, en esta parte. ¿Cuál es el caudal? Te puedes representar de que caudal es igual a, en este caso, velocidad 2 multiplicado por el área, en este caso 2. Por lo tanto, este caudal 2 va a ser igual a velocidad en la parte estrecha. Esa velocidad que hemos hallado es 471.45 en unidades de centímetro sobre segundo. Vamos a multiplicar por el área 2. Área 2 dijimos que es, ¿cuánto dijimos? 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces multiplicamos por 4 centímetros cuadrados. ¿Sí? Haciendo esta operación, el resultado va a estar nuevamente en centímetro cúbico sobre segundo. ¿Cuánto es ese valor? Haciendo operaciones. Este valor, ustedes mismos pueden calcular, da el mismo de 1885.8. Ese valor, ¿verdad? Ahí vayan calculando. Ahora, ¿qué nos indica este resultado? Este resultado nos indica de que el caudal en la parte estrecha que acabamos de calcular es el mismo al caudal en la parte ancha que ya calculamos anteriormente. Decimos entonces de que por lo tanto, ¿no? El caudal en la parte ancha de la tubería es igual al caudal en la parte estrecha de la tubería. Los caudales son los mismos. ¿De acuerdo? De esta forma se va también procediendo para hallar estos caudales. ¿Están de acuerdo? Bien. También hacemos notar, como estamos en esta parte del movimiento de líquidos, ¿no es cierto? Hacemos notar también el concepto del barómetro, ¿no? Les repito, el teorema de Bernoulli tiene varias aplicaciones, ¿no? Obviamente no vamos a ver las otras aplicaciones, nos puede llevar más tiempo. Acá les estoy indicando simplemente los más importantes, para que tengamos el concepto precisamente de, de la importancia más bien de este teorema de Bernoulli, ¿no? Entonces, como un complemento, indicamos la importancia del barómetro. Tanto hemos hablado de presión atmosférica, ¿cómo medimos ahora la presión atmosférica? Precisamente este barómetro nos sirve para medir, aquí indicaremos, diremos la presión atmosférica, ¿no? Indicamos la presión atmosférica. Entonces, para ello vamos a considerar, a ver, el dibujo lo haré en este otro lado.
Vamos a considerar un tubo de vidrio, el cual fue llenado con el elemento mercurio. Asumimos que este tubo de vidrio tiene una longitud de 1 metro, ¿no es cierto? Entonces, fue llenado con el líquido del manómetro. Y una vez que se lo ha llenado, se lo voltea. O sea, directamente les voy a mostrar ya en una otra posición, donde acá precisamente está el manómetro. Es un tubo de vidrio en realidad, o perdón, el barómetro. Bueno, algo así más o menos. ¿Sí? Ha sido llenado con mercurio. Entonces, directamente lo vamos a colocar en un recipiente también que tiene el líquido mercurio. Es decir, este líquido mercurio justamente está a este nivel, ¿no? Está a este nivel. ¿Sí? Bueno, estamos hablando del Hg, ¿no es cierto? Y acá la graduación que se tiene, les repito, acá la medida es hasta un metro, os indico, ¿no? Donde vamos a tener en este caso la medida de acá, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, hasta 100 centímetros. Entonces, ocurre que cuando se lo coloca de esta forma, ¿no es cierto?, sobre este recipiente, ocurre de que el mercurio desciende, imagínense que estaba lleno hasta este extremo, va bajando, ¿no es cierto?, y se estabiliza precisamente en este punto. Es decir, a esta altura, ¿no? Y esta altura, fíjense bien, es 76 centímetros, ¿no? Entonces, en toda esta región, ¿no es cierto?, está el elemento mercurio. Colocamos acá Hg. Pero esto ocurre a nivel del mar, ¿no? Entonces, que se entienda de que se estabiliza a esta altura, ¿no? Pero a nivel del mar. ¿No es cierto? Entonces, para demostrar aquello, vamos a realizar el siguiente análisis, ¿no? Indicamos. Fíjense, vamos a elegir los puntos. Elijo un punto en el nivel del líquido, en este caso el manómetro, y también el otro punto voy a elegir justamente en la entrada del tubo de vidrio, acá, indico, en este caso, con el punto B. ¿No es cierto? Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta las presiones en los puntos A y B. Entonces acá indico presiones, decimos en los puntos, en este caso A y B. Es decir, en este punto y en este punto. Y estas presiones son las mismas, ¿no? Presión en A, en este caso, es igual a la presión en B. ¿Verdad? Ahora, la presión de este punto A, ¿a qué va a ser igual? Como ustedes notarán de que el nivel va a estar, está de intemperie, ¿verdad? En este envase, directamente va a ser la presión atmosférica, el P sub 0. Ahora, ¿qué pasa? La presión del punto B relacionado con el barómetro. Va a ser igual a la densidad, en este caso, del mercurio, ¿no? Gravedad y multiplicado en este caso por la altura H. Es la alturita H, ¿no? A nivel del mar, estabilizado, ¿no? Indico en este caso H. Entonces, como se conocen estos valores, ¿no es cierto? P sub 0, pero antes, acá indico de que donde la P sub 0 es la presión atmosférica, ¿no? Es la presión en este caso atmosférica. Es por lo tanto, esta P sub 0 va a ser igual. Fíjense, volvemos a nuestra ecuación. Densidad del mercurio. La densidad del mercurio es 13,6 por 10 elevado a la 3
estamos hablando en kilogramos sobre metro cúbico. La G gravedad es 9,8, ¿no? O 81 a nivel del mar, ¿no es cierto? Metros sobre segundo cuadrado. Y la altura H, 76 centímetros, llevado a metros, directamente 0,76 metros. Entonces, realizamos toda esta operación y vamos a saber el valor de la presión atmosférica. ¿No es cierto? ¿Cuál es este valor? Vamos a hacer los cálculos. Este valor directamente es 1,013 por 10 elevado a la 5 newton sobre el metro cuadrado. Ustedes mismos también pueden ir haciendo los cálculos. Un momento, me aguardan, por favor. Hasta mientras vayan haciendo ese cálculo, vayan comprobando. Bien, jóvenes. Entonces, espero que hayan comprobado este valor de 1,013 por 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado, ¿no? Es el valor de la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Bien, por último, vamos a también definir la medida de la presión atmosférica, acá coloco como subtítulo, medida de la presión atmosférica, indicamos atmosférica, ¿no es cierto? Por encima del nivel del mar, por encima del nivel del mar. Indicamos por encima del nivel del mar. Ustedes deben saber de que esta presión atmosférica varía de acuerdo a la altura a la cual está una población, diremos, con respecto al nivel del mar. ¿No es cierto? Y también en este caso va a variar la altura del líquido manométrico, la altura más bien del mercurio, ¿no es cierto?, en el barómetro, ¿no? Acá les repito, se estabiliza a 76 centímetros, pero acá, les repito, a nivel del mar. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si queremos calcular por encima del nivel del mar? Fíjense, se define la siguiente fórmula. Está definida mediante la siguiente fórmula, la cual obviamente se puede deducir de que esta presión, ¿no?, que queremos calcular, presión atmosférica, es igual a la presión P sub 0 multiplicada en este caso por la E. Enseguida les indico qué significa esa E, ¿no? Correspondiente a este caso es negativo a densidad del aire, ¿verdad?, dividido entre el P sub 0.
y además multiplicado por gravedad altura. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular la presión atmosférica, suponiendo de una cierta población con respecto a nivel del mar. Pero aclaramos estos conceptos, donde acá indicamos de que esta P sub 0, ¿no?, es la presión atmosférica. Indicamos la presión atmosférica, pero con respecto a nivel del mar, más que todo, ¿no? A nivel del mar. Ahora, ¿qué significa esta E? ¿No? Esta E no es nada más que la base del logaritmo neperiano, ¿no es cierto? Es la base del logaritmo, en este caso, neperiano. Este valor del logaritmo neperiano es igual a 2.7183. Generalmente se utiliza ese valor, ¿no? Acá tenemos luego la densidad del aire, ¿no es cierto? Obviamente a nivel del mar. Y esa densidad del aire está en el valor, indicamos, de 1.23 kilogramos sobre el metro cúbico. Pero acá les aclaro de que esa densidad del aire es a nivel del mar, ¿no? A nivel, indicamos, del mar. Ustedes deben saber de que también varía la densidad del aire, ¿sí? En cuanto a una altura, a una cierta altura que está a nivel del mar, también esa densidad del aire, ¿no es cierto?, va en este caso variando, ¿no? Pero a nivel del mar es 1,23 kilogramos sobre metro cúbico. Acá otra vez la P sub 0, la presión atmosférica, y la G no es nada más que la gravedad, cuyo valor ya la conocemos, es el 9,8, ¿no es cierto? Y esta altura H que aparece en la formulita es precisamente la altura, ¿no es cierto? Respecto, decimos, del nivel del mar. Respecto, indicamos, del nivel del mar. ¿Verdad? Entonces presentamos de esa forma. Vamos a hacer una aplicación, en este caso, relacionado con la ciudad de La Paz, sabiendo que la altura de la ciudad de La Paz con respecto al nivel del mar es más o menos de 3.600 metros, ¿no es cierto? Decimos entonces, la presión atmosférica, acá les indico, la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica, indicamos, a la altura de la ciudad de La Paz, a la altura de la ciudad de La Paz, de la ciudad de La Paz, ¿no? Y esta altura de la ciudad de La Paz indicamos a 3.600 metros. Es aproximado, ¿no? De esta altura, 3.600 metros, ¿no es cierto? Sobre el nivel del mar. Aquí indicamos, sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. Será, decimos, ¿no? Indicamos será. Voy a copiar la formulita que nos da a conocer inicialmente, donde esta presión que queremos conocer es igual a P sub 0, que es la presión atmosférica a nivel del mar. Acá nos indica E, que es la base del logaritmo neperiano. En paréntesis, densidad del aire dividido la presión P sub 0, presión atmosférica, gravedad multiplicada por la altura, en este caso H. O también esta expresión va a ser posible representar con el P sub 0, ¿no es cierto?, dividido en este caso entre la E. Acá, bueno, esta es la base del logaritmo neperiano.
acá la densidad del aire, ¿no? Dividido el P sub 0, ¿no? Esta vez, bueno, llega a ser positivo, ¿no? Cuando lo llevamos al denominador, ¿no es cierto? Gravedad multiplicado, en este caso, por la altura. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez que se tiene esta relación, más antes vamos a calcular el exponente, ¿no? Entonces decimos calculando, decimos el exponente. Entonces, para calcular el exponente, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, es decir, acá el exponente nos indica es densidad del aire, ¿no? Dividido la presión atmosférica a nivel del mar y además multiplicado por la gravedad y la altura. ¿De acuerdo? Bien, la densidad del aire, en este caso habíamos indicado que es, se pasaron directamente datos, 1,23. Está en unidades de kilogramos sobre metro cúbico, ¿no es cierto? Vamos a dividir entre la P sub 0. La P sub 0 es 1,013 por 10 a la 5 en unidades de newton sobre metro cuadrado. ¿Ok? ¿No es cierto? Y además vamos a multiplicar, en este caso, por la gravedad. La gravedad, habíamos indicado, es 9,8. ¿Sí? Ustedes deben saber también de que la gravedad, a medida que se va subiendo con respecto al nivel del mar, también va disminuyendo, ¿verdad? En este caso consideramos 9,8, pero en metros sobre segundo al cuadrado. Y multiplicamos precisamente por la altura h, que es la altura con respecto al nivel del mar. Estamos hablando de 3.600 metros. ¿No es cierto? Entonces, podemos realizar ya todo este cálculo, ¿verdad? Y acá notamos de que analizando unidades nos va a dar, se van a simplificar toditas. Se simplifican todas las unidades y nos da en forma adimensional. ¿No? A ver, si hacemos este cálculo, ¿cuánto nos da este valor? ¿Pueden hacer este cálculo, por favor? Haciendo operaciones, va a estar en forma adimensional, les repito. No sé si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 0,428. 0,428. ¿No? O sea, todo este valor, ¿no? Del exponente. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, fíjense, calculando ya la presión atmosférica a la altura de la ciudad de La Paz, entonces, vamos a poner, realizar aquello de la siguiente forma. Es decir, vamos a volver a esta ecuación. ¿No es cierto? Decimos entonces, por tanto, a ver, la presión que queremos calcular, ¿no? Va a ser igual a P sub 0. P sub 0 es 1,013 por 10 elevado a la 5 newton sobre metro cuadrado. Vamos a dividir, en este caso, con el denominador. Esta E ya es indicado que es igual a 2,7183, ¿no es cierto? Pero elevado, como ya hemos calculado el exponente, el valor que nos dio es 0,428. Es decir, 2,7183 elevado a 0,428. Entonces, esta presión va a estar en unidades de newton sobre el metro al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Cuánto da ese valor? Fíjense, este valor da, no sé si están de acuerdo conmigo, 0,66 por 10 elevado a la 5 newton sobre metro cuadrado. Y obviamente ustedes notarán de que esta presión atmosférica en la ciudad de La Paz, bueno, disminuye con respecto a nivel del mar. A nivel del mar es 1,013.
Pero cuando se va subiendo a una altura de 6.600 metros respecto al nivel del mar, ¿no es cierto? De 1,013 disminuye a 0,66. ¿No? Hablando de la presión atmosférica. Ahora bien, ¿qué pasa ahora con el barómetro? Con este nuevo valor de la presión atmosférica. Acá antes indicamos de que la presión atmosférica, indicamos atmosférica, ¿no es cierto? Atmosférica, indicamos disminuye, ¿no? Con respecto a nivel del mar, precisamente. Disminuye, decimos, y la altura de estabilización, y la altura, diremos, de estabilización, del barómetro, digamos, ¿no? De la columna de mercurio, del barómetro, de la columna de mercurio, diremos, ¿no? De mercurio. En el barómetro, que estamos aclarando, ¿verdad? En el barómetro será, indicamos será. Recordamos de que a nivel del mar se estabilizaba a 76 centímetros, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasará con el barómetro? Si queremos medir esa altura, pero ya en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, para ello vamos a aplicar la formulita de que la presión es igual a densidad del mercurio, ¿no es cierto? Multiplicada por la gravedad, ¿verdad? Y multiplicada, obviamente, por una nueva altura, en este caso H1. ¿Sí? Ahora, esta H1, queremos calcular, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión, ¿no es cierto?, dividido entre la densidad del mercurio, multiplicada en este caso por la gravedad. De esta relación estoy despejando la altura H1, ¿sí? Porque sabemos que la presión es igual a la densidad, gravedad, de altura, ¿no? Entonces, despejando, tenemos de esta forma. Ahora, esta presión ya la hemos calculado, ¿sí? Es el 0,66. Les repito, la presión atmosférica a la altura de la ciudad de La Paz. Esta densidad del mercurio ya es conocido, ¿verdad? Es el 13,6 por 10 a la 3, pero en kilogramos por metro cúbico. Y esta G no es nada menos que la gravedad. Entonces, por lo tanto, reemplazando datos en esta fórmula, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que vamos a obtener? A ver, acá entonces indico reemplazando datos. Reemplazando datos. En esta nueva altura, H1, va a ser igual a la presión. Pero esta presión es igual a 0,66, ¿no es cierto?, por 10 elevado a la 5, Newton sobre metro al cuadrado. Y dividimos entre la densidad del mercurio, tomamos en cuenta 13,6 por 10 elevado a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Estamos hablando de densidad, ¿no es cierto? Y multiplicada en este caso por la gravedad, hablamos de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esta altura H1 va a estar dada, acá tenemos Newton, tenemos metro cuadrado, kilogramo, metro cúbico, segundo. O sea, estamos en un solo sistema de unidades, ¿verdad? Entonces el resultado nos va a dar en metros. ¿De acuerdo? Ahora realizamos todo este cálculo. ¿Cuál va a ser el resultado final? A ver, van haciendo ustedes también esta operación. ¿Cuánto da ese valor? Fíjense, yo obtengo, no sé si ustedes también, 0,495 metros. Por lo cual también equivale a decir, ¿verdad?, 49,5
centímetros. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿qué significa esto? De que, fíjense, la columna de mercurio a la altura de la ciudad de La Paz va a bajar más todavía, ¿sí? Y se va a estabilizar en este punto, 49.5 centímetros. Cuando estaba a nivel del mar, ¿no es cierto? Era 76, ¿verdad? 76 centímetros. Fíjense bien, 76 a nivel del mar. Con respecto a la ciudad de La Paz, baja a 49.5 centímetros. Entonces también varía esta altura. Es por eso que la presión atmosférica es más baja, diremos, ¿no es cierto? O disminuye con respecto a nivel del mar. ¿Sí? Entonces quería indicarles el valor de esta presión atmosférica, la cual también está relacionada con los temas que hemos visto, ¿no? Con hidrostática e hidrodinámica. Bien, jóvenes, de esta forma entonces concluimos el primer capítulo relacionado con hidrostática e hidrodinámica. En la clase del día de mañana vamos a ingresar ya a la parte de ondas en medios elásticos y sonoras. ¿De acuerdo? Entonces, vayan ya también repasando los apuntes que les he enviado en la plataforma Moodle, les repito. Ya están los apuntes de esta clase de hoy y también ya están los apuntes de la clase del día de ayer, ¿no es cierto? Vayan viéndolo, vayan repasando y también vayan haciendo más ejemplos, ¿no? También en los apuntes que les he enviado están los conceptos aclarados con ejemplos. Entonces también ustedes vayan consultando textos, ¿no es cierto? Y resolviendo problemas también relacionados con estos temas. ¿Sí? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Nos veremos el día de mañana a las 2 de la tarde. ¿Sí? Bien, les agradezco por su atención. Muchas gracias.